Tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual del día de hoy. Buenas noches, Lice. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar. Para hoy día vamos a ver la parte de el proceso sancionador y y procedimiento de contravenciones tributarias. Vale. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. En régimen sancionador y procedimiento de contravenciones tributarias, estamos aplicando la resolución normativa del directorio 10-003116. Vamos a ir partiendo por las fuentes del derecho tributario que establece el artículo 5 del Código Tributario Boliviano, que nos menciona la prelación normativa, ¿no? Entonces dijimos desde un principio que tenemos que cumplir con la normativa desde la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el presente Código Tributario, la Ley 2492, las leyes, como por ejemplo la Ley 843, la Ley 1990, los decretos supremos, las resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos por este código. Vamos a mencionar el artículo 21 del Código Tributario de la parte que habla del sujeto activo. Entonces, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por las administraciones tributarias, nacional, departamental y municipal, dispuestas por ley. Hemos indicado que las administraciones tributarias a nivel nacional son tres. Hemos mencionado al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Aduana Nacional y a la Autoridad de Fiscalización del Juego. También vamos a hablar del artículo 22 del Código Tributario, que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes. Los plazos.
Los plazos y términos, según el artículo 4 del Código Tributario, establece lo siguiente. Los plazos en días que determine este código, cuando la norma aplicable o disponga expresamente lo contrario, se entenderán referidos a días hábiles administrativos, en tanto no exceda de 10 días, siendo más extensos, se computarán por días corridos. Entonces, cuando realicemos las notificaciones de autos iniciales de sumario contravencional, tenemos que contar días hábiles, siempre y cuando establezca que para la presentación de descargos son 10 días. Si son más de 10 días, vamos a considerar días corridos. Eso quiere decir que vamos a considerar días hábiles solo de lunes a viernes. Y en días corridas vamos a incluir sábados, domingos y feriados. Si el día del vencimiento es día inhábil, va a recorrer al día siguiente. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil, aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto o concluye al final de la última hora del día de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. Entonces, una vez más, cuando los plazos sean menores a 10 días, vamos a contar los días en días hábiles, de lunes a viernes. Si el plazo es más de 10 días, vamos a considerar días corridos, ¿no? Considerando sábados, domingos y feriados. Si el vencimiento cae domingo, va a recorrer al primer día hábil, o si es feriado, al primer día. Los ilícitos tributarios. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código. Vamos a mencionar qué son contravenciones tributarias y qué son delitos tributarios. Cuando hablamos de contravenciones, mencionamos que son la omisión de inscripción en los registros tributarios, la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, omisión de pago, incumplimiento a deberes formales y las establecidas en leyes especiales. Cuando hablamos de delitos, vamos a mencionar a defraudación tributaria, a instigación pública, a no pagar tributos, violación de precintos y otros controles tributarios. Por tanto, las contravenciones van a poder ser sancionadas con clausuras del establecimiento, con multas económicas y con multas que van a ser en UFBs, que luego vamos a multiplicar por la UFB de la fecha de pago. En los delitos se inician procesos, un proceso civil y podría ser también un proceso penal. Para ir mencionando el artículo 135, 163. 163. En el artículo 163 del Código Tributario indica lo siguiente. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y en cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la administración tributaria, serán sancionados con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción, sin perjuicio del derecho de la administración tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción,
Por tanto, si existen contribuyentes que están realizando una actividad comercial y no se han inscrito, la administración tributaria va a proceder con la clausura hasta que el contribuyente voluntariamente se apersone y realice su inscripción. Pero también indica que en el caso de que los contribuyentes se encuentren inscritos en un régimen distinto al que les corresponde, también se va a proceder con la clausura para que voluntariamente se apersonen a la administración tributaria y puedan cambiar de régimen. Por otra parte, la administración tributaria puede inscribir de oficio, recategorizar y fiscalizar y determinar deudas tributarias dentro del término de prescripción. También vamos a ir mencionando al artículo 5 de la resolución normativa del directorio 10-003116, que indica lo siguiente. La sanción por omisión de inscripción en los regímenes tributarios, inscripción o permanencia en un régimen distinto al que le corresponde, es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción, sin perjuicio del derecho de la administración tributaria, de acuerdo a las características económicas del contribuyente, a inscribirse de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción, conforme dispone el parágrafo 1 del artículo 163 de la Ley 2492. Entonces, acá estamos mencionando dos normativas, ¿no? Uno, el Código Tributario y también una resolución normativa del directorio. La sanción por omisión de inscripción o registro tributario o permanencia en un régimen distinto al que le corresponde, el procedimiento de control tributario será ejecutado por el Departamento de Fiscalización o Agencia Tributaria, la jurisdicción donde se encuentre localizado el establecimiento objeto de control. De constatarse la no inscripción en los registros tributarios de personas naturales o jurídicas que realicen actividad económica o la existencia de contribuyentes inscritos o que permanecen a un régimen distinto al que le corresponde, los servidores públicos designados labrarán actas de verificación y clausura. Entonces, los funcionarios realizan operativos. Dentro de los operativos pueden verificar los negocios y si evidencian que un negocio no se encuentra inscrito, van a proceder a labrar un acta de verificación y la clausura. También lo va a suceder con los negocios que se encuentren inscritos en regímenes que son distintos, de acuerdo a las características que tiene el negocio. Tal vez esté inscrito en un régimen especial, cuando lo correcto es un régimen general. Entonces van a proceder con la clausura. Vamos a entrar a otra contravención. La siguiente contravención nos menciona la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Entonces, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto Supremo 28247, señala lo siguiente. Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el artículo 4 de la Ley 843, texto ordenado vigente, la factura, nota fiscal o documento equivalente debe ser extendida obligatoriamente por el Servicio de Impuestos Nacionales, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 170 del Código Tributario Boliviano. Verificar el correcto cumplimiento de esta obligación a través de las modalidades descritas en el artículo 3 del presente decreto supremo. Entonces, en el momento que se perfecciona el hecho generador, existe la obligación de la emisión de la factura. El incumplimiento. Incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente.
El artículo 12 de la Ley 843 indica lo siguiente. Dice, el incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a que se refiere el artículo 8. Me encontré con Alison, si podrías desconectar tu micrófono. la... Muy bien. Ahora, si se perfecciona el generador, nosotros no hubiéramos emitido la factura, entonces en un operativo nos pueden labrar un acta de infracción por no emisión de facturas. En el acta van a mencionar por qué concepto no se ha emitido la factura. Primero van a ingresar al negocio, van a intervenir el talonario y la última factura, y la siguiente van a solicitar que se emita la factura que no han emitido. También se va a emitir el acta de intervención y se le va a notificar a la persona que esté atendiendo el negocio. Si es la primera intervención, la sanción va a ser de 6 días. Entonces vamos a ver las sanciones que son por las contravenciones de no emisión de factura, originadas primero por una denuncia. Entonces, los negocios cuando venden a sus clientes a veces no les emiten factura. El cliente puede denunciar ese hecho ante la administración tributaria. Entonces, la norma que nos indica, de acuerdo con el artículo 6 de la resolución normativa del directorio, número 10.003116, señala que la sanción por no emisión de facturas originadas por denuncias ante la administración tributaria son de 6 días hasta un máximo de 48 días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. Si es la primera contravención, la sanción va a ser de 6 días continuos de clausura. Si es la segunda contravención, la sanción será de 12 días continuos de clausura. Si es la tercera contravención, la sanción será de 24 días continuos de clausura. Si es la cuarta contravención y las siguientes van a ser 48 días continuos de clausura. Entonces los negocios van a estar clausurados. Vamos a ver cómo inicia el proceso sancionador en el caso de no emisión de facturas originadas, ¿no?, que han sido denunciadas por la administración tributaria. ¿Quién nos ha denunciado? Nos han denunciado nuestros compradores, ¿no? O pueden ser ustedes los compradores que van a ir a denunciar a sus proveedores. Constancias que tienen de realizar el hecho. Si han comprado un televisor, tienen una póliza de garantía, tienen una transferencia bancaria. Entonces, con esos documentos pueden apersonarse ante el Servicio de Impuestos Nacionales y presentar una denuncia. ¿Qué es lo que va a hacer la Administración Tributaria? Va a emitir un auto inicial de sumario contravencional. Va a notificar al proveedor, ¿no?, al contribuyente, y le va a dar un plazo de 10 días para que presente descargos. En los 10 días, el contribuyente puede presentar argumentos, pruebas, descargos, alegatos que vea conveniente para desvirtuar lo que establece el auto inicial de sumario contravencional. Posterior a eso, la Administración Tributaria se va a dar un plazo de 20 días para evaluar los descargos que presenta el contribuyente, va a evaluar el auto inicial de sumario contravencional y de ver que sustente, ¿no?, la contravención, que sustente la nulidad, o puede decir que los descargos presentados son válidos. Por tanto, puede emitir una resolución final de sumario, y en caso de que no sea suficiente todas las pruebas que ha presentado el contribuyente, se va a emitir una resolución sancionatoria.
Una vez que se emite la resolución sancionatoria, el contribuyente tiene un plazo de 20 días para la presentación de los descargos ante la autoridad de impugnación tributaria. Aroma. Vamos a ver ahora las sanciones por no emisión de facturas originadas por controles tributarios. De acuerdo con el artículo 170 del Código Tributario, el sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a 10 veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la primera vez. En adelante, no se aplicará la contravención. Tratándose de servicios de luz, educación y hotelería, la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. También vamos a mencionar al numeral 3 del artículo 6 de la resolución normativa del directorio 3116. Indica que el procedimiento de control tributario establecido en el artículo 170 de la ley 2492, la sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, siempre y cuando sea la primera vez, podrán ser convertidas por el pago de una multa equivalente a 10 veces el monto de lo no facturado. En los servicios de salud, educación y hotelería, la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Entonces, cuando se realicen operativos por la administración tributaria y evidencian que no han emitido la factura, van a proceder a la emisión de un acta de infracción y les van a sancionar con una clausura de 6 días, pero pueden convertir, siempre que sea la primera vez, pueden convertir en 10 veces lo no facturado. Solo dice la norma que en los casos de salud, educación y hotelería, podemos convertir más de una vez lo 10 veces no facturado. El artículo 170 también nos menciona que tratándose de la venta de gasolina, diésel y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa. Por tanto, las estaciones de servicios de venta de gasolina, diésel, gas natural, vehicular, si no emiten la factura, les van a clausurar. Y no existe la forma de convertir. Por tanto, les van a clausurar de manera definitiva, para siempre. También el artículo 6 en el numeral 3 de la resolución normativa del directorio 10-0031-16 indica que tratándose de la venta de gasolina especial, gasolina premium, diésel oil y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa, de acuerdo a lo establecido en el último parágrafo del artículo 170 del Código Tributario Boliviano, incorporado por la Ley 100 del 4 de abril del 2011.
Vamos a explicar ahora las modalidades de verificación. De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Supremo 28.247, la observación directa será el procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, sin expresamente autorizados, observan el proceso de compra y venta y o contratación de servicios realizados por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las condiciones o características de este. Entonces, observación directa tiene que ver, el funcionario tiene que ver el hecho, ¿no? Cuando se ha perfeccionado, el hecho de la compra del bien y contratación del servicio. Si no emite factura, entonces labran el acta. Si emite factura, ok, le felicitan al proveedor, al contribuyente. La siguiente modalidad nos habla de compras de control. En compras de control, el procedimiento por el cual el servidor público del Servicio de Impuestos Nacionales u otra persona contratada por el Servicio de Impuestos Nacionales en el marco de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2027 del 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y o contratación de servicios con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o documentos equivalentes. Entonces, compras de control, los funcionarios van a tener un presupuesto, ¿no? Para realizar las compras. Entonces, el funcionario se va a hacer pasar por un comprador. Recuperación del importe de transacción o devolución de bienes. De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Supremo 28.247, los sujetos pasivos y o terceros responsables o sus dependientes tienen la obligación de devolver el importe de la transacción una vez que los sean restituidos el bien o el monto del servicio objeto de compras de control. Independientemente de la devolución del importe de la transacción o por los sujetos pasivos y o terceros responsables o sus dependientes, y la restitución del bien por parte de los funcionarios del SIN, del Servicio de Impuestos Nacionales, subsiste la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, consignada en el acta de verificación y de clausura. Entonces, cuando son compras de control, el funcionario se hace pasar por comprador, compra el producto, ¿no? No le emite la factura, se sale del negocio y vuelve nuevamente al negocio con su compañero. Ambos se presentan como funcionarios públicos, devuelven la mercadería, devuelven el producto que han comprado y el proveedor, el vendedor, tiene que devolver el dinero, ¿no? Es lo que establece la norma. También en el artículo 4 del Decreto Supremo 28.247 señala, si durante la ejecución del operativo de control los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales procedieran a la compra de alimentos y o bebidas, así como la compra de otros bienes o contratos de servicios que por su naturaleza no pueden ser objeto de devolución, el contribuyente y o dependiente queda liberado de la devolución del importe recibido. Ejemplo, si yo entro a un restaurante y he comprado un pique, ¿no? Un pique. Entonces, en ese caso, no tiene la obligación de devolverme el dinero, ¿no? Si yo voy y me compro un chicharrón de chancho, en ese caso tampoco tiene la obligación de devolverme el dinero porque es un alimento. Pero si yo he comprado un televisor, entonces yo le devuelvo el televisor, me puede devolver el dinero, ¿no? Solamente en alimentos y en bebidas no se puede realizar esa devolución.
pero que sean, por ejemplo, bebidas igual, algún jugo, algún batido, en un snack, ¿no? Pero si he comprado, ejemplo, a ver, una caja de cerveza, eso sí puedo devolver, ¿no? Siguiente, los bienes adquiridos durante la ejecución de operativos de control. A través de la modalidad de compras de control, que por su naturaleza no fuesen devueltos a los sujetos pasivos y o terceros responsables o sus dependientes, serán donados a entidades de beneficencia o asistencia social, conforme a reglamentación que emite el Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos viendo en esta parte la sanción por no emisión de facturas originadas por controles tributarios. Entonces, de controles tributarios estamos viendo observación directa y compras de control. Hay una modalidad más que es la redevisión documental. En este caso vamos a ver la sanción y en la sanción hablamos de la primera contravención. Por tanto, si evidencian que no hemos emitido la factura, nos van a labrar el acta de infracción y nos van a sancionar. Si es la primera vez, con una clausura de 6 días. Pero también hay la opción de convertir en 10 veces el monto no facturado. Por ejemplo, si entro a una librería, he comprado un cuaderno de 15 bolivianos, no me emitieron la factura, por tanto, me van a clausurar la librería 6 días, pero si yo pago la contravención 150 por 10, 15 por 10 van a ser 150. Pues si pago 150, voy a poder sí estar abierta por, empezar sigue abierta atendiendo a la clientela la librería. No puede ser que en un día yo venda más de 150. Por tanto, si me clausuran, ¿cuánto estaría perdiendo? ¿No? Obviamente que sí podríamos entrar a un riesgo tributario, sí podrían verificar y fiscalizar, hacer una orden de verificación externa y controlar mis inventarios y determinar si también hay ventas no facturadas. Pero si por segunda vez no observan de que, nuevamente, ven que en la librería no he facturado por una caja de colores que cuesta 25 bolivianos, como es segunda contravención, ya no puedo convertir. Voy a estar clausurada 12 días, ¿no? Bueno, me presento clausurado en la librería por 12 días continuos. Por tanto, cuando hablamos de días continuos, estamos hablando de sábados y domingos, feriados y lunes a viernes. Si es la tercera contravención, la clausura va a ser de 24 días continuos de clausura. Si son 20, son la cuarta vez que han evidenciado que no se emitió la factura, entonces van a sancionar con 48 días de clausura. Si es la quinta contravención, 48 días. Si es la sexta contravención, 48 días. Y así todas las siguientes son 48 días. Entonces, nos logran el acta y nos notifican que vamos a tener que presentar los descargos en los 20 días siguientes de la notificación. Posteriores a eso, van a tener 20 días la administración tributaria para evaluar los descargos presentados por el contribuyente y el análisis del acta de infracción. En los 20 días siguientes lo van a emitir la resolución sancionatoria y van a proceder con la notificación al contribuyente. ¿Qué es lo que debe contener nuestra acta de infracción? Y antes de pasar al contenido mínimo, voy a hacer preguntas para que respondan por el chat. Primera pregunta. ¿Cómo se clasifican los ilícitos tributarios? ¿Cómo se clasifican los ilícitos tributarios?
Van a responder en el chat, por favor. Se clasifican en dos, ¿sí? ¿Cuáles son? Gabriel, muy bien. Contravenciones y delitos, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se clasifican las contravenciones tributarias? ¿Cómo se clasifican? Me van a poner completito. No emisión de facturas, 1. Les falta. ¿Cómo se clasifican las contravenciones tributarias? Daniela solo puso no emisión de facturas. Helen, no emisión de facturas y omisión de pago. Falta. Daniela, no inscripción en registros tributarios. Completo. Karina, a ver. Omisión de inscripción en registros tributarios, sí. No emisión de facturas, omisión de pagos, incumplimiento de deberes formales. Muy bien. ¿No, Karina? Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los delitos tributarios? ¿Cómo se clasifican los delitos tributarios? Muy bien. Defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos, contrabando. Muy bien, Daniela. Vamos a ir viendo. La parte de la no emisión de facturas. ¿Qué actividades comerciales pueden convertir más de una vez la conversión de los 10 veces no facturado? ¿Qué actividades comerciales pueden convertir más de una vez la multa equivalente a 10 veces el monto no facturado? Gabriel, muy bien. Hotelería, educación y salud. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué actividad comercial tiene una clausura indefinida si no emite una factura? ¿Qué actividad comercial es sancionado con la clausura definitiva por no emisión de facturas? Guara, muy bien. Estación de servicios, ¿no? Estación de servicios que vendan gasolina, diésel, gas vehicular. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se sanciona la no emisión de facturas? ¿Cómo se sanciona la no emisión de facturas cuando es la primera contravención? Mm, con la clausura, pero ¿de cuántos días? Primera contravención, clausura de, tiene que ponerlo, con la clausura de 6 días continuos. Muy bien. En el caso de denuncias, no se puede convertir. En caso de operativos, sí podemos convertir en 10 veces lo no facturado. Ok. ¿Cómo inicia el proceso sancionador cuando es operativo? ¿Con qué documentos inicia el proceso sancionador
cuando hablamos de operativos.